El rastro de sangre en la cabaña. Nunca olvidaré aquella noche, la noche en que la curiosidad nos llevó a un abismo del que aún no logro despertar completamente. Todo comenzó cuando mis 3 amigos y yo, impulsados por una mezcla de valentía juvenil y el morbo que siempre acompaña a lo desconocido, decidimos explorar una cabaña abandonada en las afueras de un pequeño pueblo de Estados Unidos. Con el frío de la noche calando hasta los huesos y la luna apenas iluminando nuestro camino, sentíamos que cada paso nos acercaba a un destino que cambiaría nuestras vidas para siempre. Había algo en esa cabaña que nos llamaba, como si una fuerza invisible nos atrajera hacia su historia oscura. Durante semanas, habíamos escuchado rumores sobre desapariciones, relatos vagos y fragmentados que decían que allí se habían consumado actos que desafiaban toda lógica. Con el sonido de las hojas crujientes bajo nuestras botas y el eco de nuestras risas nerviosas, nos internamos en el bosque. Yo era el narrador, el testigo de lo que iba a suceder, y aún así, no podía prever el terror que se avecinaba. A medida que avanzábamos, el ambiente se volvía más opresivo y el silencio, interrumpido solo por el susurro del viento, parecía advertirnos de que no pertenecíamos a ese lugar. Llegamos a la cabaña justo cuando la oscuridad se cernía en toda su magnitud y la estructura, desvencijada y abandonada, se alzaba como un espectro del pasado. El exterior mostraba señales de un deterioro extremo, pero lo que más llamaba la atención eran los extraños símbolos grabados en la madera podrida, que parecían contar una historia antigua y prohibida. Al cruzar el umbral, un escalofrío recorrió mi espalda. La luz de nuestras linternas revelaba paredes cubiertas de inscripciones y símbolos indescifrables. No eran meros garabatos, sino trazos que parecían haber sido realizados con una precisión inquietante. Caminamos despacio, casi en un trance, cuando algo llamó nuestra atención, un rastro seco de lo que parecía sangre. Mis amigos y yo intercambiamos miradas, una mezcla de escepticismo y terror se apoderó de nosotros. Riendo nerviosamente, intentamos restarle importancia al hallazgo, pero el ambiente pesado y el aroma a humedad y decadencia no dejaban lugar a dudas. Decidimos seguir el rastro, que nos llevó hasta un antiguo armario de roble, con las puertas entreabiertas y una sensación de abandono que se percibía en cada centímetro. La adrenalina y la mezcla de emoción y miedo se apoderaron de nuestros cuerpos mientras me acercaba, sintiendo que el destino nos aguardaba tras esa puerta. Dentro del armario, entre telas polvorientas y objetos olvidados, encontramos una caja de madera sellada. La superficie estaba adornada con recortes de periódicos amarillentos por el tiempo. Con manos temblorosas, abrí la caja y descubrí que contenía varios artículos que hablaban de desapariciones en la zona. Mi corazón se aceleró al leer uno de los titulares: Grupo de 4 amigos desaparece sin dejar rastro. La redacción era fría y casi clínica, pero lo que me dejó helado fue la fotografía que acompañaba la noticia, una imagen borrosa de 4 rostros que me resultaban inquietantemente familiares. La imagen se parecía demasiado a nosotros. La descripción, la forma de vestir y hasta la disposición del grupo, todo coincidía de manera escalofriante. En ese instante, el miedo se mezcló con una extraña sensación de presagio. ¿Era posible que lo que estábamos viviendo hubiera sido anticipado por algún ente o destino oscuro? Sin decir palabra, comprendimos que lo único que podíamos hacer era huir. Salimos corriendo de la cabaña, cada uno impulsado por el terror que nos embargaba. Mientras corríamos por el oscuro sendero, el sonido de nuestros pasos se mezclaba con un latido interno que parecía anunciar un inminente desastre. Miré hacia atrás, pero la cabaña ya se desvanecía entre la neblina y el misterio del bosque. A la mañana siguiente, en un intento desesperado por comprender lo sucedido, regresé al lugar con la intención de recuperar la caja y examinarla detenidamente. Sin embargo, al llegar, me encontré con que la caja había cambiado. La página con el titular había desaparecido. Lo que había sido un documento tangible se había vuelto una prueba evanescente de algo que ya no podíamos tocar, un vestigio de lo inexplicable. Durante días, el recuerdo de aquella noche me persiguió. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la imagen borrosa, la sensación de ser observado, de ser parte de un guión escrito en la penumbra.
Mis amigos se distanciaron lentamente, cada uno asumiendo que lo sucedido era fruto de la imaginación exacerbada por el miedo. Sin embargo, yo no podía aceptar tal explicación. Mi mente insistía en que habíamos estado en contacto con algo que trascendía la lógica y que, de alguna forma, nos había marcado para siempre. Me sumergí en viejos archivos, revisé periódicos antiguos y traté de reconstruir la historia de la cabaña. Descubrí que, efectivamente, en los años previos a nuestra visita, varios incidentes inexplicables habían ocurrido en esa región. Historias de desapariciones sin explicación, relatos de figuras sombrías que se desvanecían en la penumbra y símbolos que parecían contar secretos prohibidos. Todo apuntaba a que la cabaña había sido, en algún momento, el epicentro de algo mucho más grande y siniestro. Una noche, incapaz de ignorar el llamado que la experiencia me había dejado, decidí volver solo a la cabaña. Necesitaba respuestas, o al menos entender qué había sucedido realmente. Con el corazón encogido y la mente llena de dudas, me interné nuevamente en aquel lugar maldito. La atmósfera era aún más opresiva que la primera vez, y cada crujido de la vieja madera parecía anunciar la presencia de alguien o algo. Con la linterna en mano, repasé cada rincón de la cabaña, tratando de encontrar alguna pista que me ayudara a descifrar los símbolos en las paredes. En un pequeño cuarto lateral, descubrí un mural semioculto, una amalgama de figuras y símbolos que contaban una historia ancestral. Parecía ser una especie de ritual, donde figuras encapuchadas rendían culto a una entidad olvidada. Cada trazo estaba impregnado de una energía perturbadora, y sentí que cada mirada fija en aquel mural me devolvía el peso de la historia. Mientras examinaba el mural, mis pensamientos se mezclaron con recuerdos de la caja del armario. ¿Era posible que aquello estuviera relacionado? Me invadió una sensación de déjà vu, como si hubiera estado allí antes, en otra vida, en otro momento. La lógica se desvanecía en un mar de emociones y visiones perturbadoras. Sentí que algo o alguien me observaba, pero cada vez que giraba la cabeza, no encontraba nada más que sombras danzantes. En el momento en que mi mente estaba a punto de ceder al abismo de la desesperación, una figura emergió de la penumbra. No fue un ser humano ni una criatura de pesadilla, sino más bien una presencia, intangible pero inconfundible, que parecía emanar del mismo ambiente. La figura, envuelta en una bruma casi etérea, se detuvo frente a mí. No emitió palabras, pero su presencia comunicaba un mensaje claro: no todo lo que ves es un accidente, y no todas las desapariciones tienen una explicación sencilla. El impacto de ese encuentro fue devastador. Sentí como mis piernas se volvían pesadas, como si el suelo mismo intentara arrastrarme a un destino ineludible. La figura se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, dejándome solo en medio de la oscuridad, con una sensación de impotencia y de inminente peligro. Al amanecer, regresé a mi hogar con la mente llena de preguntas y el alma marcada por el terror. Traté de relatar mi experiencia a mis amigos, pero ellos parecían haber adoptado la idea de que todo había sido producto de la imaginación exacerbada. Sin embargo, yo sabía en mi interior que aquello era real. Cada día, mientras intento retomar mi vida, las imágenes y sensaciones de aquella noche me persiguen en cada rincón, el eco de pasos en la oscuridad, el murmullo de voces que no tienen rostro, y la inquietante certeza de que algo me sigue, observándome desde las sombras. Con el paso del tiempo, empecé a investigar de manera más profunda la historia de la cabaña y la misteriosa figura. Visité bibliotecas, hablé con ancianos del pueblo y recopilé testimonios que hablaban de rituales olvidados y de pactos ancestrales con fuerzas que se alimentaban del miedo humano. Cada nuevo dato parecía confirmar que la cabaña era más que una simple ruina abandonada. Era un punto de convergencia entre el mundo tangible y aquello que habita en la penumbra. Una de las entrevistas más impactantes fue con un viejo residente del pueblo, quien me contó, con voz temblorosa, que en su juventud había presenciado fenómenos inexplicables cerca de esa cabaña. Según él, durante ciertas noches, se podían ver luces extrañas y escuchar cánticos que parecían provenir de otro tiempo y lugar. Hay cosas que no deberían existir en nuestro mundo, me dijo, mirándome fijamente, y hay pactos que se sellan con la sangre de los inocentes. Esa conversación, llena de misticismo y terror, se grabó en mi memoria y me impulsó a continuar mi búsqueda, aunque a costa de mi tranquilidad.
Desde aquella experiencia, mi existencia ha quedado marcada por una dualidad constante, la vida cotidiana y el miedo persistente a lo inexplicable. Cada noche, antes de dormir, me encuentro repasando en mi mente cada detalle, cada símbolo, cada sombra que presencié en la cabaña. A veces, en medio de la madrugada, despierto con la sensación de que alguien o algo ha cruzado el umbral de mi habitación y mi respiración se detiene al imaginar que la figura que vi en la cabaña me ha seguido hasta mi hogar. Mis amigos han tratado de retomar su vida normal, pero el lazo que compartíamos se ha visto fracturado. Las risas nerviosas y las bromas que alguna vez aligeraron el ambiente ahora han sido reemplazadas por silencios incómodos y miradas evasivas. Cada uno ha tomado caminos diferentes, como si intentáramos, en la distancia, evadir el destino que habíamos presenciado aquella noche. Incluso el ambiente que me rodea ha cambiado. Antes, la ciudad y el pueblo tenían un aire de normalidad, de seguridad. Ahora, cada calle y cada edificio parecen guardar secretos oscuros. No es raro que, al caminar por la noche, sienta que las sombras se mueven con una intención propia o que el murmullo del viento arrastra consigo voces lejanas. Mi mente, constantemente atormentada por la experiencia, se niega a olvidar que hay realidades más allá de lo que podemos ver. He dedicado innumerables horas a estudiar los recortes de periódicos y los informes sobre desapariciones en la región. Cada nuevo documento me ofrecía pistas, pero también abría puertas a preguntas aún más inquietantes. ¿Quién o qué estaba detrás de aquellos rituales? ¿Era acaso una secta olvidada o la manifestación de una fuerza primordial que se alimentaba del miedo colectivo? A veces, llegaba a pensar que nosotros, los 4 amigos, habíamos sido elegidos sin saberlo para formar parte de un ritual que se repetía a lo largo de los siglos. La desaparición de la página en la caja me dejó una marca imborrable. Esa evidencia, que parecía tener el poder de revelar la conexión entre nosotros y las fuerzas oscuras de la cabaña, se esfumó sin dejar rastro. Durante días, intenté reconstruir la imagen y el titular, revisitando cada palabra, cada letra, en busca de un mensaje oculto que pudiera explicarlo todo. Pero lo que encontré fue la certeza de que había cosas en este mundo que se resisten a ser comprendidas por la mente humana. Una tarde, mientras revisaba viejos documentos en la biblioteca local, descubrí una nota al margen en uno de los periódicos históricos. La letra, temblorosa y casi ilegible, mencionaba un suceso similar ocurrido hacía más de 50 años. Se hablaba de un grupo de jóvenes que, al explorar la misma cabaña, habían desaparecido misteriosamente. La nota finalizaba con una advertencia: el rastro de sangre no se borra, solo espera a ser descubierto nuevamente. Esa advertencia resonó en mi mente como un eco siniestro, confirmando que la maldición de la cabaña no era un hecho aislado, sino parte de una cadena interminable de eventos oscuros. Cada nuevo hallazgo me empujaba a cuestionarme si la cabaña, con sus símbolos y su historia, era en realidad un portal a algo que desafiaba nuestra comprensión. La idea de que nuestras vidas pudieran estar predestinadas por fuerzas invisibles resultaba insoportablemente perturbadora. Me encontraba atrapado entre la necesidad de saber la verdad y el miedo a descubrir un destino del que no hubiera escape. Después de meses de investigaciones y de vivir una existencia plagada de pesadillas, decidí que era momento de volver a la cabaña una última vez. Sentía que, de alguna manera, debía enfrentar aquello que me había perseguido tanto. Esa noche, armado con el valor que solo la desesperación puede forjar, emprendí el camino de regreso. La luna, en su fase menguante, apenas iluminaba el sendero y la atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. Al llegar, la cabaña se mostraba casi idéntica a la recordada, pero algo había cambiado. Los símbolos en las paredes parecían brillar con una luz propia, como si fuesen portales a memorias olvidadas. Con cada paso que daba hacia el interior, el eco de mis pisadas se mezclaba con un murmullo lejano, una letanía que parecía provenir de lo más profundo del edificio. Dentro, el ambiente era aún más opresivo. Avancé lentamente hasta llegar al armario, donde la caja había sido encontrada meses atrás. Con el corazón palpitante, abrí la caja para encontrar, nuevamente, recortes de periódicos. Esta vez, sin embargo, la página del titular desaparecido había sido reemplazada por un mensaje escrito a mano: el rastro de sangre te seguirá y la noche no es el final, sino el comienzo.
No pude evitar estremecerme ante aquellas palabras, como si el destino hubiera decidido comunicarse directamente conmigo. Esa noche, me quedé despierto durante horas, intentando descifrar el significado del mensaje. ¿Era una advertencia, una profecía o simplemente el eco de una mente perturbada? La cabaña, con su historia y sus secretos, se había convertido en una obsesión, un enigma sin fin que desafiaba toda lógica. Durante días, reflexioné sobre lo ocurrido, tratando de encontrar un sentido en medio del caos. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen borrosa de mis amigos, la fotografía del periódico, y sentía que algo se deslizaba en la penumbra, acechando, esperando el momento oportuno para volver a cobrar vida. El temor a que aquella presencia, aquella fuerza oscura, se extendiera más allá de la cabaña y contaminara nuestras vidas se volvió una constante. Mi mente se debatía entre el deseo de ignorar la realidad y la necesidad de enfrentarla, sabiendo que, de alguna manera, el destino ya estaba escrito. El juego del espejo. Nunca imaginé que una simple broma en la CDMX pudiera encerrar en su seno una pesadilla de la que jamás escaparía. Aquella noche, cuando 5 amigos nos reunimos en la casa de Alex para celebrar el fin de semana, lo que parecía un juego inocente pronto se transformó en un infierno sin retorno. Yo siempre me consideré una persona escéptica, alguien que valoraba la lógica y la razón por encima de todo. Sin embargo, había algo en esa noche que me impulsó a adentrarme en lo desconocido. Éramos 5, Alex, Diego, Mariana, Roberto y yo. Después de cenar y reírnos de anécdotas del pasado, alguien propuso jugar al juego del espejo, una variante local de Bloody Mary. La leyenda decía que si se apagaban las luces del baño, se encendía una única vela y se repetía el nombre del espíritu frente al espejo, algo inexplicable podría suceder. La curiosidad pudo más que el temor. Aunque en el fondo sentíamos una mezcla de inquietud y escepticismo, decidimos aceptar el reto. Con el pulso acelerado y la adrenalina corriendo por nuestras venas, nos dirigimos al baño de la casa. El ambiente se volvió denso en cuestión de segundos y las risas se mezclaron con una tensión apenas disimulada. Apagué la luz del baño, mientras Alex encendía la vela que temblorosamente iluminaba apenas un rincón del oscuro cuarto. Frente al espejo, nos colocamos en círculo y, con voz entrecortada, pronunciamos el nombre del espíritu. Al principio, nada ocurrió. Nos miramos con incredulidad y entre murmullos y risas nerviosas, pensamos que habíamos exagerado. Pero lo que parecía ser un juego inofensivo se inscribió en nuestros recuerdos como el comienzo de una pesadilla compartida. La primera noche transcurrió sin incidentes palpables, pero en los días siguientes, cada uno de nosotros comenzó a experimentar pesadillas idénticas. En mis sueños, aparecía una figura perturbadora, una mujer con los ojos cosidos, cuyos pasos resonaban en un pasillo interminable y lúgubre. No era la típica pesadilla que se olvida al despertar, era una visión tan vívida que, incluso de día, me sumía en un estado de ansiedad insoportable. Diego, el más fuerte de nosotros, fue el primero en sucumbir a la presión. Rehusaba dormir, temeroso de que la pesadilla lo alcanzara. Pasó noches enteras en vela y el agotamiento finalmente lo llevó a un estado de colapso. Fue hospitalizado por ansiedad extrema, un suceso que nos impactó profundamente. Cada uno de nosotros sentía que el juego había abierto una puerta a algo inexplicable, algo que se colaba en nuestro subconsciente y perturbaba la realidad. Mariana y Roberto, aunque intentaban disimular su miedo, no dejaban de murmurar que la figura de la mujer cosida aparecía en cada sombra, en cada reflejo inesperado. A veces, en el espejo del baño, yo mismo creía ver fugazmente su silueta, solo para darme cuenta de que mi mente me jugaba una mala pasada. La atmósfera en la casa se volvió cada vez más opresiva, como si la misma esencia del juego se hubiera impregnado en cada rincón del lugar. A medida que los días pasaban, la inquietud se transformó en una obsesión. No podía quitarme de la cabeza la imagen de aquella mujer, cuyos ojos cosidos me observaban con una intensidad sobrecogedora.
Decidí investigar, desesperado por encontrar una explicación racional a lo que nos estaba sucediendo. Me sumergí en viejas leyendas urbanas, en registros de sucesos paranormales en la Ciudad de México y en testimonios de quienes afirmaban haber tenido experiencias similares. Descubrí que la leyenda del juego del espejo era mucho más antigua de lo que imaginábamos. Algunos decían que la mujer cocida era una víctima de algún ritual ancestral, condenada a vagar por los pasillos del inframundo, buscando venganza por una traición olvidada. Otros creían que su figura era una manifestación del remordimiento y la culpa acumulada por generaciones de violencia. Pero, para mí, la explicación debía ser lógica. ¿Cómo era posible que un simple juego pudiera desencadenar algo tan macabro? Cada noche, al acostarme, la pesadilla se repetía con la misma precisión, un pasillo interminable, paredes agrietadas y la figura de la mujer apareciendo en el extremo, avanzando lentamente hacia mí. Mis noches se convirtieron en un ciclo de terror sin fin, y cada amanecer era un recordatorio de que algo maligno se había instalado en nuestras vidas. Durante una de esas noches, mientras el sudor recorría mi frente, me pregunté si el juego había sido en realidad una forma de abrir un portal, una invitación a lo desconocido, y si la mujer era la guardiana de ese umbral. Una tarde, mientras revisábamos antiguos recortes y documentos en la sala de estar de la casa, encontramos algo perturbador. Entre hojas amarillentas y fotografías en blanco y negro, hallamos una caja con recortes de periódicos. En una de las páginas, un titular nos heló la sangre: 5 amigos se ven condenados tras jugar al espejo. La fotografía que acompañaba el artículo mostraba, de manera difusa, a un grupo de personas que se parecían inquietantemente a nosotros. Al principio pensamos que se trataba de una coincidencia macabra, pero la frialdad del titular nos obligó a reconsiderar. ¿Quién era este periodista? ¿Acaso alguien había estado siguiendo nuestras vivencias? La caja se convirtió en un objeto de investigación. Cada recorte parecía confirmar que lo que habíamos vivido tenía precedentes en el tiempo. No solo eso, sino que había un patrón. Cada vez que alguien jugaba al espejo, la pesadilla se desataba con consecuencias fatales. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que la pesadilla no era exclusiva de nuestras mentes, era un fenómeno que se repetía a lo largo del tiempo, una maldición heredada que se manifestaba en ciclos implacables. Empecé a entrevistar a personas mayores del vecindario, tratando de reconstruir la historia detrás de aquella leyenda. Un anciano, con voz entrecortada y mirada perdida, me confesó que en su juventud se había hablado de una mujer que había perdido la vista en un trágico accidente y que, en un arrebato de locura, fue cosida por una secta que buscaba castigar a los pecadores. Con el tiempo, se rumoró que su espíritu había sido maldecido y que regresaría a buscar venganza, encontrando a aquellos que osaran invocar su presencia. Cada nueva información añadía una capa de inquietud a mi mente. El escepticismo inicial se transformó en una cruda certeza: habíamos despertado a algo que no pertenecía a este mundo. Y lo más aterrador era que no podíamos detenerlo. El ambiente en la casa se volvió insoportable. No solo las pesadillas seguían, sino que comenzaron a manifestarse fenómenos extraños durante el día. Las luces parpadeaban sin motivo, los espejos parecían reflejar imágenes que no correspondían a la realidad y, en varias ocasiones, sentí una presencia que recorría los pasillos, observándome desde la penumbra. Una noche, ya al borde de la desesperación, decidí enfrentarme a la fuente de mi terror. Sabía que la única forma de encontrar respuestas era regresar al baño, al lugar donde todo había comenzado. Con la determinación de un hombre al que ya no le quedaba nada por perder, me dirigí solo a ese cuarto oscuro. Apagué la luz, encendí la vela y, con voz temblorosa, pronuncié nuevamente el nombre del espíritu frente al espejo. En ese instante, el ambiente cambió radicalmente. La temperatura descendió de manera abrupta y la vela empezó a temblar violentamente. Mi reflejo en el espejo se distorsionó, y por un par de segundos vi a la mujer cosida mirándome fijamente. El terror se apoderó de mí, pero en medio del pánico, algo dentro de mí exigía respuestas. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, le pregunté en voz baja: ¿qué quieres de mí? ¿Por qué nos has elegido? La respuesta no vino en palabras, sino en imágenes. En un torrente de visiones, vi a la mujer en una especie de ritual, rodeada de figuras encapuchadas que parecían danzar en un frenesí macabro.
Entre susurros y gritos ahogados, pude distinguir fragmentos de una historia ancestral, un pacto de sangre sellado en la oscuridad, una promesa de venganza contra aquellos que, de alguna manera, habían desafiado al destino. La visión fue tan intensa que, por un instante, creí que mi alma estaba a punto de ser arrancada de mi cuerpo. Cuando recuperé el control, la mujer había desaparecido, pero la sensación de ser observado persistía. Con manos temblorosas, apagué la vela y abandoné el baño. Aquella noche marcó un antes y un después en mi vida. Sabía que había desatado algo que no podía comprender ni controlar, y que, de alguna manera, todos nosotros estábamos destinados a pagar un precio muy alto. Los días siguientes fueron un torbellino de angustia y paranoia. Mis amigos, que hasta entonces habían intentado sobrellevar la situación con una risa forzada, comenzaron a romperse internamente. Diego, que ya había sufrido colapsos nerviosos, empeoró notablemente. Mariana y Roberto se apartaron, incapaces de enfrentar la realidad de lo que estábamos viviendo, y Alex, normalmente el más optimista del grupo, se sumió en una melancolía insondable. Cada uno de nosotros empezó a aislarse en su propio mundo, incapaces de compartir el peso del horror que nos perseguía. Mis noches se convirtieron en vigilias interminables y durante el día, la paranoia me obligaba a evitar cualquier superficie reflectante. Espejos, ventanas, incluso el agua de un vaso se convertían en recordatorios constantes de aquella maldición. La figura de la mujer cosida se había instalado en mi mente de forma irrevocable. Una mañana, mientras hojeaba viejos recortes en la caja de documentos que habíamos encontrado, noté algo inquietante. Una de las páginas había desaparecido. Era como si, de la noche a la mañana, el vínculo tangible con la historia se hubiera desvanecido. Esa desaparición reforzó mi convicción de que estábamos en medio de algo vivo, algo que se adaptaba y respondía a nuestras acciones. La ausencia de esa evidencia se convirtió en un símbolo del control que esa presencia oscura tenía sobre nuestras vidas. Decidido a romper la maldición de una vez por todas y desesperado por recuperar algo de mi antigua vida, propuse que reuniéramos al grupo para realizar un último ritual que, según algunas leyendas, podría apaciguar al espíritu. Aunque el miedo se palpaba en cada palabra de mis amigos, aceptaron con resignación. Ya no teníamos nada que perder, o eso creíamos. Esa noche, en la misma casa donde todo había comenzado, preparamos el escenario. El ambiente estaba cargado de una tensión insoportable. Decidimos repetir el juego, pero esta vez, con la intención de cerrar el portal que habíamos abierto. Con el baño nuevamente como escenario, apagamos las luces y encendimos la vela. Nos miramos fijamente en el espejo y en un acto conjunto, pronunciamos las palabras que creíamos sellarían el destino. Espíritu del espejo, libéranos de tu maldición. Al principio, todo pareció igual. Pero esta vez, el reflejo en el espejo se transformó de manera abrupta. La mujer con los ojos cosidos apareció, pero en lugar de la figura fantasmagórica que nos había atormentado, su imagen se tornó más nítida y terrorífica. Con voz escalofriante y cargada de una furia ancestral, nos habló sin pronunciar palabra, transmitiéndonos una sensación de fatalidad inminente. En ese instante, sentí que la maldición se había convertido en una entidad que se alimentaba de nuestro miedo y que ya nada podría detenerla. Cada uno de mis amigos, en un acto desesperado por romper el hechizo, intentó razonar con lo inexplicable. Pero la respuesta fue un estruendoso grito que resonó en el baño, como si todas las almas perdidas se unieran en un clamor de agonía. El espejo se quebró en 1000 pedazos y en medio del caos, la figura de la mujer se abalanzó sobre nosotros. En el instante siguiente, el caos se desató por completo. Yo apenas pude recordar el sonido de gritos y el impacto de un cuerpo golpeando el suelo. La mujer con los ojos cosidos, que había sido la encarnación de nuestra peor pesadilla, se materializó en una forma tan real que parecía salir del mismísimo infierno. La habitación se llenó de un frío glacial y una oscuridad absoluta que nos envolvió a todos. Diego, que ya había estado al borde del abismo durante tanto tiempo, fue el primero en caer en un delirio incontrolable. Su grito se transformó en un lamento desgarrador que se fundió con el eco de la maldición. Mariana y Roberto, paralizados por el terror,
apenas pudieron reaccionar ante la inminente tragedia. Alex, el que había propuesto inicialmente el juego, se enfrentó a la figura con una mezcla de desesperación y arrepentimiento, intentando suplicar perdón por haber despertado aquello que nunca debió ser perturbado. Yo, atrapado en medio del horror, sentí que cada segundo era una eternidad. La figura se acercó y en un último y desgarrador acto de fatalidad, sus manos heladas se posaron sobre mi pecho. En ese contacto, una oleada de dolor indescriptible recorrió mi cuerpo, como si cada fibra de mi ser se estuviera desintegrando. La mujer, con una mirada que mezclaba compasión y odio, me susurró algo inaudible antes de que la oscuridad me reclamara. Cuando desperté, ya no estaba en la casa de Alex, sino en un lugar desconocido, un corredor interminable lleno de ecos de gritos y susurros. La pesadilla se había convertido en mi realidad, y cada paso que daba en ese pasillo me recordaba que había cruzado el umbral de lo mortal. Mis amigos, mis recuerdos y mi propia existencia se habían disuelto en un abismo de desesperación, dejándome solo en un limbo sin escape. La figura de la mujer cosida, ahora convertida en mi eterna sombra, se alzaba ante mí con una última advertencia. Comprendí, en ese instante de lúgubre claridad, que el juego había sido mucho más que una simple invocación, había sido un pacto irrevocable con la oscuridad. La maldición no se iba a detener y yo estaba condenado a vagar en ese pasillo, entre la vida y la muerte, sin la posibilidad de redención. Hoy, mientras escribo estas líneas en un cuaderno viejo que encontré en algún rincón de mi mente fragmentada, me doy cuenta de que mi historia ha llegado a su fin fatal. Cada palabra que plasmo es un testamento de la ironía cruel de la vida. Lo que comenzó como un juego de broma se convirtió en una tragedia sin retorno. La maldición del espejo se adueñó de nosotros, dejando cicatrices imborrables en cada alma, y yo, ahora, me he convertido en parte de esa oscuridad. No puedo explicar cómo ni por qué elegimos invocar aquello, pero sí sé que la curiosidad humana a veces tiene un precio demasiado alto. Los 5 amigos que fuimos aquel fatídico día se han perdido en el tiempo, tragados por un destino que no admite segundas oportunidades. La mujer con los ojos cosidos no era simplemente una imagen terrorífica de nuestras pesadillas, sino el eco de un pacto antiguo, una manifestación de la venganza de aquellos que han sido olvidados por el tiempo. En cada rincón de la Ciudad de México, en cada espejo que encuentro, siento la presencia de lo que despertamos aquella noche. El juego del espejo, una tradición que parecía inofensiva, nos condenó a un destino fatal y la evidencia tangible de esa maldición, como la página desaparecida de aquella caja, se esfumó como si nunca hubiera existido. La historia se cerró de manera brutal, dejando tras de sí un vacío que ni el paso del tiempo podrá llenar. Las voces del cerro. Nunca olvidaré aquella excursión al cerro en Oaxaca, donde la realidad se mezcló con lo inexplicable y las leyendas ancestrales se convirtieron en mi peor pesadilla. Soy Diego, y lo que estoy a punto de relatar es la crónica de una noche que marcó mi vida para siempre, en la que 3 amigos y yo nos enfrentamos a lo desconocido. Todo comenzó con una idea espontánea. Mi amigo Miguel, apasionado por las historias de nahuales y leyendas prehispánicas, convenció a nuestro grupo para explorar uno de los cerros que, según decían los lugareños, albergaba secretos y presencias de otro mundo. Éramos 3, Miguel, José y yo. La propuesta surgió durante una reunión en la ciudad. La emoción por la aventura y la promesa de descubrir algo extraordinario nos llenaron de entusiasmo. La mañana era brillante y el camino hasta la base del cerro se mostraba invitante. Caminamos entre senderos de tierra y pequeñas veredas, rodeados de la exuberante vegetación de Oaxaca. A cada paso, la historia y el folclore local parecían cobrar vida en las charlas de los campesinos que encontrábamos y en los murales de antiguos templos que salpicaban el paisaje. Sin embargo, la verdadera prueba estaba por comenzar cuando el sol empezara a descender y la noche envolviera el lugar. Al llegar a la cima, encontramos una pequeña explanada que se convertía en el escenario perfecto para acampar. Decidimos instalar nuestro campamento allí, conscientes de que la noche traería consigo un ambiente completamente distinto.
Miguel, con su inagotable fervor por lo oculto, tomó la iniciativa de encender una fogata. José, siempre el más práctico, se encargó de repartir raciones y asegurarse de que tuviésemos todo lo necesario para pasar la noche. Yo, entre el escepticismo y la curiosidad, observaba cada detalle, sintiendo una ligera inquietud que no lograba explicar. El crepúsculo se transformó en anochecer, y con la oscuridad, el cerro adquirió un carácter casi místico. La fogata crepitaba en medio de la penumbra, y sus luces danzantes parecían retar a la oscuridad a revelar secretos ocultos. Entre bromas y relatos sobre espíritus inaguales, la atmósfera se volvió cada vez más cargada de una tensión sutil. Fue justo cuando la noche se asentaba que comenzamos a escuchar algo insólito. Al principio, pensamos que eran los juegos de la imaginación, el eco del viento o incluso el resultado de la risa nerviosa que habíamos compartido. Pero pronto nos percatamos de que las voces eran inconfundibles, se trataba de pequeños gritos y lamentos, como si niños perdidos pidieran ayuda desde la maleza. Miguel, siempre el impulsivo, fue el primero en comentar que esas voces recordaban a las leyendas que se contaban en los pueblos cercanos. José, intentando mantener la calma, sugirió que quizás se trataba de algún bromista escondido entre los árboles. Yo, sin embargo, no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Las voces no tenían un origen claro, venían de todas partes, a veces tan cerca que parecía que susurros se filtraban incluso a través del fuego. Las palabras se desvanecían en un murmullo ininteligible, pero lo que sí era claro era el tono desesperado y el eco de un sufrimiento antiguo. A medida que la oscuridad se hacía más densa, las voces se intensificaron. Yo me quedé mirando fijamente la llama, tratando de descifrar el mensaje, mientras mis amigos intercambiaban miradas de incredulidad y temor. La noche avanzaba, y las voces persistían. De repente, Miguel se levantó con una determinación que no había mostrado antes. Sin mediar palabra, anunció que quería seguir aquellas voces. «Tengo que ver a dónde conducen», dijo con una mezcla de valentía y obsesión. José y yo tratamos de disuadirlo, advirtiéndole que era peligroso adentrarse en la oscuridad sin un plan. Pero Miguel, con los ojos fijos en la maleza, se escabulló dejando atrás la seguridad del campamento. Pasaron unos minutos que se sintieron eternos. La fogata, testigo mudo de lo que estaba ocurriendo, parecía volverse aún más solitaria en medio de la vastedad oscura del cerro. José y yo intercambiamos miradas preocupadas, sabiendo que algo no estaba bien. Decidimos ir tras él, aunque el instinto me decía que quizás lo mejor era no interferir. Nos internamos en la espesura, siguiendo de manera torpe el eco de las voces. El terreno se volvió irregular y la falta de luz dificultaba cada paso. La maleza crujía bajo nuestros pies y la sensación de ser observados crecía a cada instante. Durante lo que parecieron 2 horas interminables, busqué a mi amigo sin éxito. El silencio entre las voces era ensordecedor, interrumpido solo por el sonido de mi respiración agitada y el latido frenético de mi corazón. Finalmente, en un recodo del sendero, encontramos a Miguel. Estaba desorientado, con los zapatos puestos al revés y murmurando en náhuatl, una lengua que él jamás había aprendido. Sus ojos, desorbitados por el terror, parecían reflejar un abismo del que había emergido. No sé qué pasó, balbuceó entre sollozos. Escuché voces, muchas voces, y luego vi algo que no puedo explicar. José intentó ayudarlo, abrazándolo y hablándole en tono suave, pero el miedo se apoderaba de cada palabra que salía de él. La realidad de lo sucedido se hacía cada vez más ineludible. Miguel había cambiado. Aquella noche, algo se había desencadenado en él, algo que había alterado su mente y su percepción de la realidad. Con Miguel ya de vuelta en el campamento, tratamos de reunirnos para entender lo ocurrido. La fogata parecía ahora un faro solitario en medio de una oscuridad aún más intensa. Miguel, a pesar de sus claroscuros estados, nos contó lo que recordaba con fragmentos de discurso inconexo, vía a los nahuales o tal vez a un ser, mitad hombre, mitad animal. Caminaba sobre 2 patas, y sus ojos, parecían quemar la noche. Sus palabras nos helaron la sangre. La idea de ver algo tan sobrenatural,
algo que parecía sacado de las leyendas precolombinas, nos llenó de una mezcla de incredulidad y pánico. José y yo tratamos de racionalizar la situación, atribuyéndolo al estrés y al efecto de las voces en la mente de Miguel. Sin embargo, en lo más profundo, ambos sabíamos que lo que habíamos vivido esa noche no podía explicarse con simples delirios. El ambiente se volvió casi opresivo. Los sonidos de la maleza, antes inofensivos, se transformaron en un coro de susurros que parecían hablar en un lenguaje ancestral. La noche, ya casi en su punto álgido, nos obligó a enfrentar la cruda posibilidad de que estábamos siendo testigos de algo real, de una conexión entre nuestro mundo y otro lleno de misterios oscuros. Al amanecer, la confusión y el terror se mezclaban con la fatiga. Nos sentamos en círculo, aún tratando de procesar lo ocurrido. Miguel, que parecía haber perdido la conexión con la realidad, apenas recordaba la noche. Solo tenía fragmentos, imágenes borrosas de voces y sombras, y la visión de esa criatura mitad hombre, mitad animal que caminaba erguidamente. Decidí que debíamos bajar del cerro para buscar ayuda o al menos dar sentido a lo que nos había sucedido. Pero mientras empacábamos, noté en el rostro de José una mezcla de inquietud y resignación. Algo sucedió en el cerro, dijo en voz baja, algo que no se puede olvidar. Al descender, el ambiente se fue normalizando lentamente y la luz del día comenzó a disipar los temores de la noche. Sin embargo, en cada uno de nosotros quedaba una marca indeleble, una cicatriz emocional que nos recordaba que habíamos sido partícipes de algo mucho más profundo y aterrador de lo que habíamos imaginado. 7. La búsqueda de respuestas y el encuentro con la historia. Durante los días siguientes, no pude quitarme de la mente las voces y las imágenes de aquella noche. Decidí investigar por mi cuenta, adentrándome en la historia y en la cultura local para entender el origen de esas leyendas. Visité bibliotecas y hablé con ancianos de la región. Uno de ellos, don Luis, me contó que, desde tiempos inmemoriales, se creía que ciertos cerros estaban habitados por nahuales, seres con la capacidad de transformarse, guardianes de la tierra y de los secretos del universo. Las voces de los niños, me dijo don Luis con una voz pausada y cargada de sabiduría, no siempre son simples alaridos de desesperación. Pueden ser los lamentos de almas en pena de aquellos que han sido atrapados entre dos mundos. Quizás, en tu caso, se trate de un llamado, una advertencia de algo que se avecina. Sus palabras resonaron en mi mente y cada fragmento de lo que viví empezó a adquirir un nuevo significado. La figura que Miguel describió, esa criatura que parecía desafiar la lógica, pudo haber sido el manifestarse de un nahual protector o quizá algo mucho más oscuro. Sin embargo, lo que más me inquietaba era la inexplicable transformación de mi amigo. ¿Cómo era posible que, de la noche a la mañana, hablara en náhuatl sin haberlo aprendido? La respuesta, o la pista de ella, se hallaba en el corazón mismo del cerro. Y así, con la convicción de que debía regresar para encontrar respuestas, planeé volver acompañado de José. Miguel, aún frágil en su estado, se negó a acompañarnos. Decidió quedarse en la ciudad, convencido de que el cerro le había arrebatado algo irrecuperable, algo que jamás volvería a ser el mismo. José y yo regresamos al cerro con la intención de explorar cada rincón y desentrañar los misterios que se ocultaban tras aquellas voces. Esta vez, el ambiente era aún más sombrío. La luz del amanecer ya no era tan reconfortante y cada sombra parecía esconder secretos de una época olvidada. Caminamos por senderos que parecían haber sido marcados por rituales antiguos, notando inscripciones y símbolos tallados en la piedra, como si el lugar fuese un altar natural dedicado a fuerzas ancestrales. Mientras avanzábamos, el silencio se volvió opresivo. En un claro, encontramos restos de una fogata antigua, mucho más antigua de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Las cenizas aún conservaban la forma de figuras humanas, y en la tierra se hallaban dibujos que, al principio, parecían simples garabatos, pero que con el tiempo revelaron ser símbolos en náhuatl. Sentí una punzada de temor al comprender que estábamos pisando un terreno sagrado, un lugar de rituales y de comunicación con el más allá. De repente, a lo lejos, una figura apareció en el horizonte. No era la criatura que Miguel había descrito, pero su presencia me llenó de una inquietud indescriptible. Era un hombre, vestido con ropas que parecían de otra época,
y su mirada fija en nosotros resultaba penetrante. José y yo intercambiamos miradas y sin pronunciar palabra, supimos que debíamos acercarnos. El hombre, al vernos, nos indicó con un gesto que lo siguiéramos. Caminamos en silencio detrás de él, atravesando caminos apenas visibles. Finalmente, llegamos a un pequeño claro en el que se alzaba una estructura de piedra, casi oculta por la vegetación. Allí, en una inscripción en la pared, pude descifrar palabras en náhuatl: el alma del cerro clama justicia. El hombre nos explicó, a través de gestos y de una mirada que parecía traspasar el tiempo, que aquel lugar era un punto de encuentro entre los vivos y los espíritus. Las voces de los niños, dijo en un susurro apenas audible, son el eco de aquellos que han sido olvidados. No son para jugar, son para recordar. Sus palabras me helaron la sangre. Comprendí que nuestra incursión en el cerro había despertado algo profundo, algo que iba más allá de la simple superstición. Era una advertencia, un llamado de atención de fuerzas que no respetaban la lógica humana. José y yo salimos de aquel lugar con la certeza de que el cerro guardaba secretos que nunca debían ser perturbados y que nuestra curiosidad había tenido un precio muy alto. Al volver a la ciudad, intenté retomar la normalidad, pero la experiencia vivida en el cerro me seguía persiguiendo. Las noches se convirtieron en una lucha constante contra el insomnio y los recuerdos. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba de nuevo aquellas voces infantiles y en ocasiones veía fugazmente la silueta de la criatura mitad hombre, mitad animal que Miguel había descrito. Miguel, por su parte, parecía haber perdido casi toda noción de lo que era real. Se encerraba en sí mismo, murmurando en náhuatl sin comprender lo que decía, y su mente estaba atrapada en una maraña de recuerdos fragmentados y pesadillas recurrentes. José y yo tratamos de ayudarlo, pero era como si aquella experiencia hubiera abierto una brecha en su alma, dejándolo vulnerable a la influencia de lo que hubiera habitado en aquel cerro. A pesar del dolor y el terror, decidimos documentar todo lo ocurrido. Registramos cada testimonio, cada detalle, con la esperanza de poder entender, aunque sea un poco, lo que habíamos desatado. Visité bibliotecas, consulté a expertos en antropología y folclore y recorrí archivos en busca de leyendas y relatos similares. Descubrí que, a lo largo de los siglos, muchos habían reportado experiencias parecidas en cerros y montañas de la región. Sin embargo, lo que vivimos nosotros tenía un tinte de realidad demasiado tangible para ser atribuido solo a la imaginación o al estrés. Una noche, ya meses después, recibí una llamada de José. Con voz temblorosa, me dijo que había vuelto a soñar con aquellas voces, pero esta vez el mensaje había sido diferente, una advertencia, un ultimátum. Debemos regresar al cerro, me dijo sin rodeos, para sellar lo que abrimos aquella noche. La idea me aterrorizó, pero también me llenaba de una extraña determinación. Si existía una forma de apaciguar a los espíritus y cerrar el portal que habíamos abierto, debíamos intentarlo. Así, José y yo nos preparamos para un último viaje, esta vez con la esperanza de restaurar el equilibrio. El regreso fue como revivir el infierno. La noche volvió a envolver el cerro, y la sensación de ser observado era aún más intensa. Al llegar al claro, encendimos una pequeña fogata y, con la ayuda de don Luis, quien había decidido acompañarnos tras enterarse de nuestro propósito, comenzamos a recitar antiguos cánticos en náhuatl. La atmósfera se volvió casi irreal, el viento parecía susurrar palabras de antiguos rituales y las sombras danzaban en torno a nosotros como si quisieran participar en nuestro intento de expiación. Mientras recitábamos, las voces regresaron, esta vez con mayor fuerza y claridad. No eran simples lamentos, sino gritos de ira y dolor, mezclados con la inocencia de una infancia perdida. La tensión alcanzó su clímax cuando, de repente, apareció de nuevo la figura que Miguel había descrito. Sin embargo, esta vez se presentó ante nosotros en un momento de desconcierto absoluto, su mirada estaba fija en el fuego, pero sus labios se movían lentamente, como pronunciando un conjuro antiguo. José, que llevaba meses atormentado por sus propios demonios, se adelantó sin pensar y trató de comunicarse con la presencia. Fue en ese preciso instante cuando todo se volvió caótico. La criatura, con una agilidad inesperada, se abalanzó sobre nosotros. Don Luis gritó y trató de intervenir,
pero el ataque fue fulminante. El fuego se apagó abruptamente, sumiéndonos en una oscuridad casi total, donde los gritos, las voces y el caos se mezclaron en un torbellino infernal. Cuando la luz del amanecer rompió la noche, solo quedé yo para contar la historia. José había desaparecido en medio del tumulto, y don Luis, ya anciano, no pudo recuperarse del impacto emocional. Miguel, el amigo que nos había dejado tan perturbados aquella primera noche, había desaparecido sin dejar rastro. Algunos decían que lo habían visto vagando por las calles en un estado de delirio. Yo, herido y marcado por el horror, fui el único en sobrevivir para narrar lo que había sucedido. Desde aquel día, mi existencia se ha transformado en un constante estado de alerta. La experiencia en el cerro me dejó cicatrices imborrables, no solo en el cuerpo, sino en el alma. He perdido amigos, he visto desaparecer a seres queridos, y la sensación de que algo me sigue observando no me abandona ni por un instante. Cada vez que paso cerca de un espacio oscuro o escucho voces tenues en la lejanía, mi mente me transporta de nuevo a aquella noche. A veces, en la quietud de la madrugada, pienso que las voces infantiles aún claman por ayuda y me pregunto si, de alguna manera, mi regreso al cerro pudo haber sellado un destino irreversible. La criatura, esa entidad mitad hombre y mitad animal, se ha convertido en la personificación de mi mayor temor, un recordatorio constante de que hay fuerzas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Gracias por acompañarme en este viaje por el lado más oscuro y misterioso. Si alguna de estas historias te heló la sangre o despertó tu curiosidad, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. ¿Crees que hay secretos ocultos en la oscuridad, esperando ser descubiertos? Nos vemos en la próxima historia.